La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines sigue siendo uno de los misterios más profundos de la aviación moderna. 239 personas a bordo, incluidos 4 ciudadanos estadounidenses, desaparecieron sin dejar rastro, sin dejar pistas claras. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, y a partir de ahí, pareció disolverse en el espacio infinito. Durante muchos años, los esfuerzos de búsqueda solo arrojaron restos dispersos en costas lejanas, lo que llevó a los investigadores y a las naciones involucradas a un callejón sin salida. Pero el enigma nunca se resolvió por completo. Visto desde los satélites, la vasta zona parecía simplemente una superficie inconmensurable desde la que había despegado el avión. Los expertos compararon datos de vuelos anteriores e intentaron encontrar pistas. Sin embargo, más de una década después, un descubrimiento inesperado en el fondo marino de China hizo que la comunidad investigadora se detuviera, revelando detalles que antes pocos habían considerado. La noche en que desapareció el H370, el Boeing 777 se preparaba para partir en mitad de la noche en Kuala Lumpur. Todo parecía normal en el aeropuerto. Los pasajeros guardaban su equipaje. El personal del aeropuerto trabajaba diligentemente. La cálida luz amarilla de la noche parecía iluminar los pasillos. Estos momentos de paz parecían ser la última imagen de un viaje normal, antes de que todo se volviera inusual. A las 12:41 de la madrugada el avión despegó con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. El capitán Zahari Ahmad Shah, un piloto experimentado con más de 30 años de experiencia, pilotaba el avión. Junto a él se sentaba el copiloto Farik Abdul Hamid, un piloto más joven con menos experiencia. El vuelo ascendió inicialmente sin problemas. Alcanzó un estado de vuelo estable y todo parecía completamente normal. Durante los siguientes 30 minutos aproximadamente, el viaje transcurrió como cualquier vuelo de larga distancia. La tripulación realizó los trámites con el control de tráfico aéreo. Los pasajeros tomaron sus asientos. Algunos quizás ya estaban durmiendo, pero alrededor de la 1:19 de la madrugada, el capitán Zahari envió el último mensaje de radio. «Buenas noches, Malasia 3370». Esta fue la única comunicación registrada desde el avión, antes de que el transpondedor se apagara a la 1:21 de la madrugada, solo 2 minutos después, y el avión desapareciera del radar civil sin previo aviso. Al principio, la pérdida de señal se consideró un problema técnico normal. Sin embargo, unos minutos más tarde, los controladores aéreos vietnamitas intentaron ponerse en contacto de nuevo, pero no obtuvieron respuesta. Malasia también intentó ponerse en contacto, sin éxito. Cuando se revisó cuidadosamente el radar militar, la imagen era completamente diferente. El MH370 realmente había dado la vuelta, había cruzado la península malaya y se dirigía hacia el mar de Andamán, lo que desconcertó a los investigadores. El avión continuó volando hasta aproximadamente las 2:22 de la madrugada, cuando apareció por última vez en la pantalla del radar militar. A las 2:40 de la madrugada, la aerolínea confirmó oficialmente la pérdida de comunicación. El vuelo fue declarado desaparecido. El radar militar reveló que el MH370 no había desaparecido misteriosamente en el aire, sino que había volado por una ruta inusual que el radar civil no había captado. El avión regresó a Malasia y continuó volando, sin enviar señales de socorro. La noticia se extendió por todo el mundo.
¿Cómo podía desaparecer un Boeing 77, que mide casi 60 metros de largo, en una era de satélites y comunicación ininterrumpida? Inmediatamente se iniciaron las operaciones de búsqueda. Decenas de barcos y aviones de Malasia, China, Australia, Vietnam, Estados Unidos y muchos otros países fueron enviados a la zona marítima entre Malasia y Vietnam, donde se supuso que estaba el avión por última vez. Pero el desafío superó todas las expectativas. El vasto océano no proporcionó ninguna pista, ni restos flotantes, ni rastros de petróleo, ni objetos confirmados. La frustración aumentó junto con la presión de los expertos y del público, que seguían de cerca cada acontecimiento. Hubo algunos informes de restos que aparecieron en el mar, pero cuando llegaron los equipos de búsqueda, ya no estaban allí. Un punto de inflexión importante se produjo cuando se analizaron más detenidamente los radares militares. En lugar de volar hacia el noreste en dirección a Vietnam, el MH370 había cambiado de rumbo hacia el oeste, volando sobre Malasia. Y luego las señales de los satélites mostraron que continuó su camino hacia el Océano Índico durante horas. Esto significaba que los esfuerzos de búsqueda iniciales habían afectado a la zona marítima equivocada, y el centro de búsqueda se trasladó a la zona más grande, profunda y menos explorada del planeta. El uso de barcos y equipos de sonar en el Océano Índico fue un desafío extraordinario. El Centro de Coordinación en Perth, Australia, asumió la dirección de las operaciones y los equipos de búsqueda tuvieron que trabajar ininterrumpidamente en una zona marítima vasta, profunda y solitaria. El lecho marino era irregular, con fosas, crestas y montañas submarinas, lo que dificultaba enormemente la búsqueda de cualquier rastro. Todas las esperanzas de encontrar el H-170 se basaban en la paciencia, la tecnología avanzada y el análisis cuidadoso de los datos sin una sola pista concreta. Cuanto más profunda era la búsqueda, más difícil se hacía encontrar cualquier señal del MH370, como si el océano quisiera guardar su secreto. El tiempo pasaba rápidamente y las limitaciones técnicas también ejercían presión. Los registradores de la caja negra solo pueden enviar señales durante unos 30 días después del incidente. Cada día sin señal significaba que la oportunidad de recopilar datos valiosos se reducía, lo que aumentaba la urgencia de las investigaciones. En las primeras semanas caóticas, la expectativa inicial de que la respuesta se encontraría rápidamente se fue disipando gradualmente. El mundo se dio cuenta de que se enfrentaba a un enigma prolongado, complejo y desafiante. Los esfuerzos de búsqueda iniciales demostraron la extraordinaria magnitud de la dificultad de rastrear el MHD-I-70. En lugar de proporcionar respuestas, todas las hipótesis solo conducían a más preguntas. El interés mundial siguió de cerca cada acontecimiento con una sensación de horror que se extendió por todas partes. En los casos normales de desaparición, bastan unas horas para localizar el avión, pero en el MHD-370, esas horas se convirtieron en días. Los días se convirtieron en semanas, y cada paso del proceso de búsqueda se volvió más confuso e impredecible. Los medios de comunicación siguieron de cerca cada detalle. Desde CNN hasta BBC, cada titular giraba en torno al vuelo desaparecido, creando una atmósfera tensa en la que el público de todo el mundo seguía cada noticia. Se invitó a expertos para argumentar y analizar. Una noche, un analista afirmó que se trataba de un fallo técnico grave. Al día siguiente, había otro punto de vista que sugería que el avión podría haber sido controlado deliberadamente. De hecho, nadie sabía
exactamente lo que había ocurrido, pero las especulaciones se extendieron sin cesar. La presión informativa sobre los medios de comunicación y las autoridades investigadoras fue enorme. China, el país con más ciudadanos a bordo, siguió de cerca la evolución de la situación junto con otros países y expresó sus expectativas. El público y los expertos de todo el mundo se preguntaban cómo podía desaparecer de forma tan misteriosa un moderno Boeing 777 equipado con tecnologías avanzada. Las operaciones de búsqueda internacionales fueron coordinadas por Malasia, Australia y muchos otros países. El centro de mando en Perth, Australia, fue responsable de la coordinación de los equipos de búsqueda en el Océano Índico, una de las zonas más salvajes y menos exploradas de la Tierra. Los barcos remolcaban equipos de sonar. Aviones de reconocimiento y satélites escaneaban continuamente datos, pero todas las señales eran negativas. El lecho marino era accidentado, con fosas, crestas y montañas submarinas, lo que hacía que la localización de los restos fuera un reto extraordinario. En este contexto, las hipótesis científicas empezaron a debatirse seriamente. Algunos expertos plantearon la posibilidad de un fallo técnico, un incendio repentino, una caída de presión o un fallo electrónico podrían haber interrumpido la comunicación de la tripulación y haber dejado que el avión volara de forma autónoma hasta que se agotara el combustible. Algunos lo llamaron la hipótesis del vuelo fantasma. Esta hipótesis explicaba la ausencia de una señal de socorro y los inusuales cambios de rumbo del avión antes de desviarse hacia el sur del Océano Índico. La Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte, ATSB, que dirigió parte de la investigación, se tomó muy en serio esta posibilidad. Sin embargo, incluso en una emergencia, los pilotos están capacitados para enviar señales, lo que hizo que muchos analistas se mostraran escépticos. Otra hipótesis relacionada con el secuestro tampoco pudo descartarse por completo. Con 239 personas a bordo, entre ellas ciudadanos de 14 países, persistía la posibilidad de una intervención deliberada. Muchas teorías iniciales sugerían que la acción deliberada podría estar relacionada con grupos terroristas, pero ninguna organización se atribuyó la responsabilidad, lo que obligó a los expertos a reevaluar todas las pruebas. La desaparición del MH-370 se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación moderna. El cambio repentino de rumbo del avión, el vuelo por una ruta inusual y la desaparición completa del radar civil plantearon preguntas sin resolver. ¿Se trató de un fallo técnico, de un acto deliberado o de una combinación de ambos? Estas hipótesis siguen vigentes y son una prueba de la complejidad y el misterio del suceso. El capitán Zaharie Ahmad Shah, que tenía un simulador de vuelo en casa, se convirtió en el centro de atención después de que se encontraran datos en los que se mostraban rutas de vuelo simuladas hacia el Océano Índico. Los investigadores subrayaron más tarde que estas rutas eran incompletas y no constituían una prueba de una intención maliciosa, pero la sospecha se extendió entre el público. Algunos medios de comunicación difundieron rápidamente rumores sobre la posibilidad de un suicidio ampliado del piloto, basándose principalmente en sucesos anteriores similares, como el vuelo 925 de Germanwings en 2015. Sin embargo, los compañeros y la familia de Zaharie negaron vehementemente todas las acusaciones y subrayaron que era un piloto profesional sin ninguna razón para hacerse daño a sí mismo ni a los pasajeros.
No había pruebas concretas que confirmaran la participación del piloto, pero las dudas dividieron a la opinión pública. Además, surgieron otras hipótesis aún más extrañas. Algunos creían que MHD Rey podría haber sido derribado por error al acercarse a zonas militares sensibles, sobrevolar el espacio aéreo de algunos países y ser malinterpretado como una amenaza. Se referían a incidentes del pasado, como el vuelo 655 de Iran Air en 1988, que fue derribado por error por un crucero de la Marina estadounidense. Sin embargo, ningún país ha admitido tal acción, y es difícil imaginar que todos los países implicados puedan guardar un secreto durante un largo periodo de tiempo. Otros rumores giraban en torno a la carga del MHD-370, que contenía baterías de litio, y otros objetos. Algunos pensaban que los objetos peligrosos o secretos podrían haber convertido el vuelo en un objetivo o que los gobiernos estaban ocultando información para evitar escándalos. Sin embargo, las investigaciones oficiales nunca confirmaron ninguna irregularidad en la carga. Por supuesto, también se plantearon teorías conspirativas descabelladas, como ovnis o bases secretas, pero no había pruebas científicas convincentes. La tragedia ya era lo suficientemente misteriosa sin elementos ficticios. El papel de China en la búsqueda fue especialmente importante. Entre las 239 personas a bordo había más de 150 ciudadanos chinos, lo que no solo involucró fuertemente al país desde el punto de vista emocional, sino que también lo convirtió en uno de los participantes más activos sobre el terreno. Las familias de Pekín exigieron respuestas y el gobierno chino quería demostrar que estaba haciendo todo lo que estaba en su mano. A las pocas horas de la desaparición del avión, China envió barcos y aviones al mar de China Meridional. Esto no fue solo un gesto simbólico. Buques de guerra chinos, barcos de la Guardia Costera y satélites fueron utilizados para la búsqueda y, al mismo tiempo, recopilaron datos valiosos para los esfuerzos internacionales. Las imágenes de satélite publicadas por China mostraban ocasionalmente posibles restos, lo que despertó la esperanza, aunque no se pudo confirmar ninguna pista. Cuando la búsqueda se trasladó al sur del Océano Índico, China siguió desempeñando un papel activo. Buques de guerra chinos, muchos de ellos equipados con sonar avanzado y equipos de exploración de aguas profundas, participaron en la misión dirigida por Australia y ayudaron a cartografiar zonas marítimas que antes nunca se habían registrado con detalle. Antes de que pudiera comenzar cualquier búsqueda submarina, los científicos tuvieron que crear nuevos mapas del lecho marino, ya que la mayor parte del Océano Índico era todavía un punto en blanco en los mapas modernos. Estos estudios batimétricos a gran escala descubrieron montañas, cordilleras y fosas submarinas hasta ahora desconocidas, lo que supuso un gran avance, aunque aún no se hubiera encontrado el propio avión. Esto no solo apoyó la búsqueda, sino que también demostró el liderazgo de China en la crisis. Los funcionarios informaban diariamente sobre los datos, instaban a Malasia a una mayor transparencia en el intercambio de información y mantenían una presión constante para garantizar la atención de la comunidad internacional. A pesar de las dificultades de comunicación entre los países y la publicación ocasional de información contradictoria, China continuó sus esfuerzos incansablemente. Más de un año después, a pesar de que los barcos habían rastreado el océano y se había utilizado el equipo de sonar, todavía no había rastros claros del avión. Se sentía como si el MH-70 hubiera desaparecido en la nada. Entonces,
En julio de 2015, un objeto extraño fue arrastrado a la costa de la isla de la región, un pequeño territorio francés de ultramar en el Océano Índico. Al principio, nadie estaba seguro de lo que era, pero cuando los expertos lo examinaron, resultó ser un flaperón y pudo ser asignado al MHD 370. Esta fue la primera evidencia física de que el avión se había estrellado. Unas semanas más tarde, los investigadores franceses confirmaron la coincidencia e incluso identificaron algunos números de serie que estaban directamente relacionados con el avión desaparecido. El trozo de avión estaba cubierto de percebes, lo que ayudó a los científicos a estimar el tiempo de deriva y a reforzar la hipótesis de que el MH370 se había estrellado en el sur del Océano Índico, lo que puso fin a parte del misterio en curso. La noticia del primer resto del MHD 370 se extendió rápidamente y dejó al mundo entero sin aliento. Después de más de un año de silencio, por fin había pruebas físicas que confirmaban el accidente del avión. Esto despertó sentimientos encontrados. Algunos se sintieron aliviados de que hubiera datos auténticos, mientras que otros sintieron dolor al confirmarse sus peores temores. Muchos esperaban que este fuera el principio que llevaría a la resolución de todo el misterio. Se suponía que, si se encontraba un resto, el resto no podía estar muy lejos. Pero esta esperanza se desvaneció rápidamente. En los meses siguientes se encontraron otros restos, pero nunca los restos principales del avión. Las costas de Madagascar, Mozambique, Sudáfrica e incluso Mauricio descubrieron restos que podían atribuirse al MHD Rey 170. Algunos eran pequeños revestimientos de la cabina, otros eran partes más grandes de las alas, lo que indicaba que el avión había sufrido graves daños. Entre los hallazgos notables se encuentran el estabilizador horizontal en Mozambique y los revestimientos de la cabina en Tanzania, todos ellos con signos de destrucción severa. Esto confirmó que el avión se había roto, aunque los investigadores seguían discutiendo si el avión se rompió al impactar contra el mar o ya antes en el aire. Hasta el año 2018 se recuperaron más de 30 restos, todos ellos dispersos por el Océano Índico, lo que demostró la inmensa e impredecible fuerza del océano. Las corrientes marinas habían arrastrado los restos a miles de kilómetros del lugar del accidente, lo que convirtió la determinación de la ubicación original del avión en un reto extremadamente complejo. Los investigadores intentaron trabajar hacia atrás. Examinaron el comportamiento de la deriva, simularon cómo las corrientes marinas podían llevar los restos a las costas donde se encontraron. La idea era que, si se seguía la dirección de la deriva lo suficientemente lejos, se podría estimar el lugar del accidente del avión. Sin embargo, el océano es impredecible e incluso los modelos avanzados solo proporcionaron estimaciones aproximadas y no posiciones precisas. El quid de la decepción radicaba en que encontrar restos no era sinónimo de encontrar el avión. Proporcionaron pistas, pero no explicaron lo que realmente había sucedido. Sin los restos principales del avión o las cajas negras, el mundo seguía teniendo más preguntas que respuestas. La búsqueda del MHD 370 se convirtió en una de las operaciones más costosas de la historia de la aviación. Decenas de países participaron y se gastaron miles de millones de dólares en barcos, submarinos y tecnología de escaneo oceánico. Pero nada parecía acercar al mundo a los restos principales del avión. En algún momento, la cuestión de la viabilidad se hizo inevitable.
¿Podría continuarse la búsqueda sin nuevos datos? Hasta el año 2017, Australia, Malasia y China habían rastreado más de 100.000 kilómetros de lecho marino, una superficie casi equivalente a la de Grecia. Los esfuerzos incluyeron levantamientos de aguas profundas, escaneos de sonar y el uso de vehículos submarinos no tripulados. Sin embargo, no se encontró ni un solo rastro de los restos principales del avión. A medida que la búsqueda se prolongaba, los recursos se agotaban. Cada día en el mar costaba millones de dólares. Las familias presionaron incesantemente, pero los funcionarios tuvieron que sopesar los costes frente a la realidad de la falta de resultados. Finalmente, los 3 países que dirigían la misión tomaron la difícil decisión. En enero de 2017, se suspendió la búsqueda oficial. En la declaración se decía que la operación se había llevado a cabo al máximo con los datos disponibles. Para el público, esto fue un shock. Las familias de los pasajeros recibieron la noticia de que la búsqueda había terminado sin una respuesta clara. El primer ministro de Malasia confirmó que el vuelo MH370 había desaparecido y se había estrellado en el sur del Océano Índico, y que nadie había sobrevivido. Muchos opinaron que el gobierno se había rendido demasiado pronto y vieron en esta decisión una negligencia hacia sus familiares en medio del océano. Sin embargo, desde el punto de vista de los gobiernos, el asunto era más complicado. Nadie sabía exactamente dónde buscar a continuación. El océano es inmenso y los datos de las señales de los satélites solo proporcionaron coordenadas aproximadas. Continuar la búsqueda sin nuevas pistas habría significado actuar a ciegas, sin garantía de éxito. En 2018, la empresa Ocean Infinity, con sede en Estados Unidos, propuso reanudar la búsqueda. Llegaron a un acuerdo con Malasia sobre el principio de sin descubrimiento, sin pago. La empresa solo recibiría el pago si se encontraban los restos del avión. Esta vez utilizaron tecnologías avanzadas que podían escanear áreas más grandes que antes. Su barco buscó 112.000 kilómetros adicionales de lecho marino, pero de nuevo sin éxito. La intensidad de la búsqueda se ralentizó. Los gobiernos se mostraron reacios a proporcionar más fondos. Las familias continuaron con su labor de presión, pero los funcionarios repitieron a menudo. El antiguo punto de vista sin nuevas pruebas hacía difícil la reanudación. A finales de 2018, se suspendió de nuevo la búsqueda oficial. Todo parecía haber terminado. Sin embargo, en 2025, se reanudó la búsqueda del MH370. Después de más de una década de espera, el gobierno de Malasia aprobó un nuevo esfuerzo y cooperó de nuevo con Ocean Infinity. Esta vez, el acuerdo fue claro. La empresa solo recibiría el pago si se encontraban los restos del avión, lo que trajo una última esperanza a esta historia de décadas. Se trataba de un acuerdo de sin descubrimiento, sin pago, lo que significaba que el gobierno de Malasia no tenía que gastar millones de dólares sin resultados, y al mismo tiempo podía satisfacer el deseo de las familias de obtener respuestas. Este fue un momento decisivo. Después de años de decepción, por fin volvió a brillar la esperanza. En febrero de 2025, los barcos zarparon del puerto y tomaron rumbo directo al sur del Océano Índico. El barco líder, el Armada 78786, transportaba avanzados vehículos submarinos, no tripulados, y tecnología de escaneo de alto rendimiento, que superaba con creces la tecnología utilizada
anteriormente en las búsquedas. El objetivo de la misión era una franja de 15.000 kilómetros cuadrados del lecho marino que había sido cuidadosamente seleccionada sobre la base de análisis anteriores. Zonas que no habían sido cubiertas por misiones anteriores. Regiones con espacio, terreno y lugares donde los científicos creían que aún podrían ocultarse pistas. Lo que hizo que esta misión destacara fue la tecnología. En búsquedas anteriores, grandes barcos arrastraban equipos detrás de sí, como si estuvieran cortando una enorme pradera submarina. Este método era eficaz en zonas poco profundas, pero el lecho marino donde probablemente se estrelló el MHD I-170 era todo menos plano. Cordilleras, profundas fosas, salientes que podían ocultar cualquier rastro. Esta vez, Ocean Infinity trajo una flota de robots submarinos autónomos, AOP, con vehículos submarinos no tripulados que podían sumergirse a kilómetros de profundidad y escanear el lecho marino con extremo detalle. Varios AOB trabajaban simultáneamente, cada uno cubriendo un área diferente, lo que hizo que la misión de 2025 fuera más rápida y pudiera adentrarse en áreas previamente inaccesibles. No solo se mejoró el hardware. En los años transcurridos desde la última misión de 2018, los científicos habían avanzado en el seguimiento del movimiento de los restos del MHD-370 en el océano. Los restos que llegaron a las costas de la Reunión, Madagascar y Mozambique se utilizaron para crear modelos de corrientes y vientos que ayudaron a delimitar el área donde podría estar el fuselaje del avión. Se realizaron miles de simulaciones para identificar áreas probables y guiar a la Armada STT-6 directamente a las zonas más probables. Esta no fue una búsqueda aleatoria, sino una misión científica basada en más de una década de investigación y datos reales. Al principio, todo fue prometedor. Los AOB escanearon el lecho marino. Los datos diarios se enviaron al centro de análisis y el mundo volvió a contener la respiración. Los canales de noticias informaban cada hora. Se sentía como si cada inmersión pudiera revelar el último secreto del MH70. Los afilados salientes rocosos, las profundas fosas que habían desconcertado a las misiones anteriores, ahora estaban mapeadas en detalle. Aunque el fuselaje del avión aún no se había encontrado, esta cartografía fue un gran avance que llenó los puntos ciegos que los equipos de búsqueda habían estado persiguiendo durante años. Cada día de escaneo se analizaban terabytes de datos, y aunque todavía no había indicios del avión, se extendía la sensación de que estábamos más cerca que nunca. Pero el océano nunca fue indulgente. A finales de marzo, las condiciones extremas en el sur del Océano Índico provocaron un fuerte oleaje, lo que obligó a una interrupción temporal de la misión. El ministro de Transporte de Malasia anunció que la búsqueda debía posponerse. Sin embargo, subrayó que no se trataba de una cancelación, sino solo de una pausa hasta finales de año, cuando el tiempo mejoraría. Este anuncio fue de nuevo un shock para el público, pero esta vez la diferencia fue clara. Tanto Malasia como Ocean Infinity reafirmaron que la misión no había terminado. Ocean Infinity prometió continuar la búsqueda hasta que se encontrara el MACT 370. Cada trozo de lecho marino escaneado era un avance. La tecnología más avanzada daba más confianza que nunca de que los restos no volverían a escapar. Las familias sabían que el camino que tenían por delante seguiría siendo difícil, pero esta vez los esfuerzos eran superiores a cualquier intento anterior. Cuando los barcos de búsqueda regresaron después del período de suministro, el mundo esperó de nuevo con la esperanza de que cada inmersión
y cada escaneo revelaran los secretos que se habían ocultado durante más de una década. ¿Se encontraría finalmente el MH-D370 en 2025 o seguiría siendo para siempre uno de los mayores misterios sin resolver de la aviación? Este es el momento en que la tecnología, la ciencia y la determinación se unen, creando una oportunidad sin precedentes para resolver el enigma que ha durado más de 10 años. El viaje continúa y todo el mundo sigue cada paso. Entonces, ¿qué piensas sobre el enigma del MH-D370? ¿Pueden las tecnologías actuales revelar finalmente la historia que el mundo ha seguido durante más de una década? ¿O seguirá siendo este vuelo uno de los mayores misterios sin resolver de la aviación? Comparta sus pensamientos directamente en la sección de comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar sus puntos de vista e hipótesis. Si este video le ha parecido interesante y desea seguir viendo historias sobre secretos de la aviación, así como análisis en profundidad, no olvide hacer clic en Me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Y si tiene curiosidad, haga clic en el siguiente video directamente en su pantalla. Tal vez allí le espere la respuesta que está buscando.